comentarles a grosso modo, chicos, que estaba pensando en realidad, bueno, las clases a partir de ahora va a ser un poquito más, más práctico y se nos va a ir la hora que tenemos, ¿no? La cantidad de minutos que tengamos, nos va a ir volando. Entonces yo quería proponerles en realidad, y eso va a depender de todos ustedes, si podríamos incrementar al horario, digamos, un poco unos 10 minutos o cuarto de hora más, con tal de absolver todas las dudas y todo, y tratar de avanzar todos, ¿no? Entonces, esa propuesta luego lo van pensando, chicos. Al final de clase vamos a volver a consultarles. Si aprueba la mayoría, sería muy bueno, ¿no? Si bien es cierto, las clases de las anteriores han sido de base para seguir avanzando con lo que nos toca ahora, el tema de los sufijos, de la conjugación de verbos, etcétera, va a ser un poquito tedioso, no tedioso, sino que requerimos que la mayoría practique, ¿no? Practique, pero también estaba pensando, si yo le dejo tarea, pocos lo hacen, tal vez, incluso estamos con los trabajos, con su trabajo, con otras cosas más, y se nos dificulta mucho el tema luego de salir de esta sala virtual, se nos va a dificultar mucho el querer repasar, porque es normal, no es normal, porque tienes otras actividades más, etc. Entonces, por ese detalle yo estaba pensando en incrementar unos 15 minutos a 20 minutos las clases, y así tratar de hacerlo más práctico también aquí en nuestro horario, ¿no? Y en la semana ya pues recordar y no afanarnos con otras cositas más, ¿no? Entonces, les voy a preguntar eso al final de la clase. Si aprueban sería genial, y si no, ya pues se entiende y les dejaremos las tareas, ¿no? Entonces, chicos, no se queden con la duda, ya se los dijo, por favor. La de la semana pasada, la clase de la semana pasada, solo aprendimos términos de la familia, solo eso. ¿Lo aplicamos? No. Todas las clases que nosotros tengamos, sean números, sean colores, sean adjetivos, sean pronombres, nosotros tenemos que aplicarlos, chicos. No podemos quedarnos solamente ya ñaña, hermana, papá, taita, o sea, eso solamente es para incrementar nuestro vocabulario, etcétera. Pero el detalle aquí es aplicarlo, es practicarlo, y entonces, en ese contexto, el día de hoy también, en las diapositivas, vamos a tratar de repasar algunas cosas. Matt, por favor, si me ayudas, voy a pedir la participación de unas 5 o 6 personas el día de hoy. Me van a ayudar. Aquí tengo un gráfico del grado de, bueno, no está tan elaborado, pero el grado de parentesco, eso más o menos. La idea es que aquí ustedes identifiquen. Yo me ubico acá como ñuja, ustedes ya saben qué es ñuja en quechua. Entonces yo me ubico acá y tengo que identificar a mis parientes, a mi familia. De nada sirve que yo te diga ñaña, todo, pero tú tienes que identificar. Entonces, si yo voy a preguntar, por ejemplo, Freddy, ya ubícate aquí. ¿Cómo le dices a esta persona? O sea, imagínate, puede ser o turi o auji, o sea, todo eso. Entonces, ustedes tienen que saber identificar, tú como varón, cómo le dices a tu hijo, cómo le dices a tu hermano, ¿entiendes? Entonces, esa es la idea de ahora. Matt, por favor, ¿me ayudas a compartir pantalla? Ya, no te preocupes. Chicos, ya se les ha pasado al WhatsApp las diapositivas, por favor. Si no, revisen otra vez el WhatsApp. Ahí están las diapos. Listo, Doris, ya está. Ya, gracias, Matt. La siguiente, por favor, la siguiente. Dale, siguiente. Bueno, el objetivo de la clase del día, el día de hoy y entre el miércoles, si no logramos captar lo que queramos hacer con el verbo de tener, etcétera, vamos a tratar de profundizar un poquito más y vamos a extender tal vez hasta el día viernes. Entonces, el objetivo de la semana es identificar a los miembros de tu familia. Tú tienes que identificar. Por ahora te voy a ayudar, ¿no? Ya te voy a ayudar, vamos a identificar, pero más adelante la idea, les voy a dejar una tarea, es para que me digan su nombre de esta persona, si tienes sobrinos, por ejemplo, cuántos sobrinos tienes que saber identificar. Esa es la idea de ahora, ¿no? Identificar los miembros de tu familia. Asimismo, vamos a
conocerlos. El día miércoles, o si nos alcanza tiempo el día de hoy, vamos a hablar sobre los números. Los números los vamos a aplicar también para decir cuántos hermanos tienes, cuántos hijos tienes, así. Vamos a aplicarlo, digamos, prácticamente los números los vamos a aplicar a los miembros de la familia. Y asimismo, la semana pasada no terminamos el tema de conocer los animales, entonces luego vamos a ingresar a eso, de cuántas gallinas tienes, cuántas vacas, qué sé yo. Entonces, esta semana tú tienes que aprender a identificar los miembros de tu familia en quechua y también tienes que saber, bueno, la cantidad de los miembros de tu familia, ¿no? Cuántos hijos, cuántos sobrinos, etc. Siguiente, por favor, Matt. El día sábado en el repaso estuvimos más o menos 15 a 16 personas, y ya lo hemos ido trabajando este tema, solamente estuvimos viendo en el tema de primos, incluso sobrinos, ¿no? Porque una traducción literal, digamos, una traducción así directa de qué es, cómo se dice sobrino en quechua, así directamente no existe un término que reemplace a sobrino. Entonces, si tú quieres hablar de tu sobrino, prácticamente te vas a este gráfico e identificas, ¿no? A mi hermano, tu sobrino, el sobrino es el hijo de mi hermano. Entonces, más o menos así se identifican los miembros de la familia en el quechua. Quiere decir, por ejemplo, a tu abuelo, si bien es cierto, le dije ahuichu, payacha, machucha, etc., pero la mayoría de las personas identifican el papá de mi papá, o sea, el papá de mi papá, así. Entonces, si quieres hablar de tu nieto, por ejemplo, el hijo de mi hijo, ¿ve? El hijo de mi hijo. Entonces, así se identifica en el quechua estos términos. Doris, eso es fácil, no, recuerden lo complejo, aquí se hace lo complejo porque imagínate que esta persona sea, digamos, ñuja, ya, pues yo soy, digamos, varón, y quiero hablar de mi sobrino, ya voy a hablar de mi sobrino, no, de mi sobrino, aquí debe estar mi sobrino. Quiero hablar de mi sobrino de parte de mi hermana. ¿Ves? Ustedes ahí tienen que identificar a un varón, a una mujer, a su hermana, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice un varón? Aquí, entonces, justamente este gráfico nos va a ayudar bastante. Esto lo hicimos el día sábado. Este gráfico nos ayuda, ¿por qué? En este lado, van a ver las diapositivas. Entonces, los términos que usan las mujeres, warmi, recuerda mujer, warmi, y aquí también tenemos una mujer para referirse a su hija, le dicen warmi guagua, ¿recuerdan? Y para referirse a su hijo, jari guagua. Eso era, digamos, para referirse, digamos, a los hijos de una mujer. Un varón, para referirse a esa misma hija, le dice warmi churi. Para referirse a su hijo, le dice Hari Churi. Doris, ahí fácil. Guagua para mujer y Churi para varón. Listo, ¿ya? Ahora, una mujer, Kaiwarmi, o sea, esta mujer, para referirse a su hermana, le dice ñaña, correcto. Pero el varón, este varón, Hari, para referirse a su hermana, le dice pani. A esta misma hermana se le tiene que decirle pan. Entonces, eso es lo complejo de nosotros. Si este es varón, si esta persona es varón, para referirse a su hermana, ¿qué término usaría? ¿Ñaña? No, él tiene que decir pani. Esta persona es pani, porque este yo es un varón. Un varón, Hari, para referirse a su hermana usa el término de pani. ¿Ves? Ahí se puede hacer lo complejo. Porque cuando ya quieres hablar de ellos, ahí se hace muy complejo este tema. Allá, muy bien, Doris. Warmi, para referirse a su... Aquí me confundí. Warmi, hermano. Porfas, aquí es hermano. Este es la hermano. Aquí abajito, porfa. Sí, ahí, por favor. Sí, ya. Muchas gracias. Entonces, ahí va a ser lo complejo, ¿eh? Si yo quiero hablar de esta persona, de este sobrino, no hay un término exacto que me identifica a esta persona. Entonces voy a decirle, panipa, o sea, panipa, ahí diría panipa, si soy varón, porque yo estoy haciendo referencia a que yo soy varón, panipa, churin, ¿verdad? Panipa, churin, ¿correcto?
¿Alguien me corrige? Panipa, churi. No, chicos, panipa, guagua. Porque el hijo de una mujer es guagua, ¿ve? Ahí estamos aplicando. El hijo de una mujer es guagua. Si estoy hablando de esta mujer, que esta es una mujer, no puedo decir churi, pese a que, bueno, churi es solamente son términos para que, para un término que hace referencia a que ese papá, es que es un papá. Entonces, si yo digo pani, pachurin, estaría mal. Pani es una mujer y churi es un término que hace referencia que es un papá, ¿no? Que es varón, digamos, el padre. Entonces, eso podría ser un poquito complejo para nosotros. El día de hoy vamos a tratar de absorber esa duda. ¿Cómo se dice, Doris, sobrino? Depende. Primero depende de tu género, primero de mí, porque de ahí nace todo, Si quiero hablar de mi hermana, ya piñañaipa. Si quiero hablar de mi hermano, turipa, ¿ve? Si yo, varón, quiero hablar de mi sobrino, no puedo decir peñañaipa, guaguan, por ejemplo. Tengo que decir panipa, ¿ve? Panipa, guagua, ¿ve? Lo primero es identificar este ñuja. ¿Qué género soy? Ya, identificas el género bueno, identifico mi género y ahí recién me voy a estos términos o a estos términos. Pues bien, vamos a tratar de practicar, chicos. Lo voy a hacer en mi caso, o sea, yo primero voy a empezar yo y voy a tratar de responder, digamos, o completar todos estos datos. Vamos a identificar, a ver, ya voy a hablar de yo, o sea, yo voy a tratar de dibujarme aquí como una damita. Voy a tratar de que, a ver, tiene que ser, ya voy a hablar de mi hermano. Este va a ser mi hermano. También voy a hablar de mi hijo, ya, voy a suponer que tengo un hijo. Y este es mi nieta, ¿ya? Mi nieta, voy a decir, mi nieta. Ahora voy a suponer que esto sea mi mamá, o sea, voy a dibujar a mi mamá. Aquí, mi tío lo voy a identificar como, bueno, vamos a ver que sea una mujer también. Y aquí voy a identificar como que mi abuelo, ¿ya? Mi abuelo. Entonces, ¿cómo puedo decir, Doris, a todas estas personas, a toda tu familia, y a mi sobrino, ya, bueno, sobrina, ¿ya? Sobrina. Ya. Vamos a identificar así. Yo como mujer, ñuja. Primero, lo más sencillo, mamá. Mi mamá. De acá arriba voy a subir. Entonces, aquí estoy hablando del papá de mi mamá, ¿correcto? El papá de mi mamá. Entonces, aquí sería mamá y pa. Ahí. Mamá y pa. ¿Cómo se dice taita? Perdón, ¿cómo se dice papá? Taita. Mamá y pa, taita. Taita. Ya identifiqué a mi abuelo. Mamá y pa, taita. Mamá y mi mamá. Estamos hablando de mi mamá, su papá. Mamá y pa, taita. Ahora voy a identificar a la hermana de mi mamá. Ella es mujer. Voy a hablar de su hermana. Entonces ella es mujer. Me voy aquí, Warmi, hermana, ñaña. Entonces, ñaña. Mamá y pa. Mamá y pa. Mamá y pa. ¿Qué término le compete a ella? Ñaña. Ñaña. Ña. Mamá y pa, ñaña. Ella es mi tía, por parte de mi mamá. Mamá y pa, ñaña. La hermana, o sea, la hermana de mi mamá. Ñaña, la hermana de mi mamá. Ustedes ya conocen, ñaña es hermana, mamá es mamá. Mamá y pa, ñaña, la hermana de mi mamá. Ahora quiero identificar a esta persona que es mi hermano. Yo soy mujer, entonces me voy acá. Hermano, mujer, para referirse a su hermano, Turi, ya, muy bien. Turi. Él es Turi. Turi. Si yo quiero decir mi hermano, Turi. Listo. Ahora voy a seguir
bajando hasta abajo. A ver, vamos a ver que ella es mi sobrina. Entonces, ella llega a ser la hija de mi hermano. Entonces, Turipa, Turi, hasta ahí. Y, esta pa, Turipa, o sea, de mi hermano, Turipa. Turipa, Guaguan, ¿verdad? Ah, no, se me olvidó Doris. Pues estoy hablando de hijo, de hija, de hijo. ¿Pero de quién? De un varón. Hija de un varón. Allá, Warmichuri. Allá, Warmichuri. Dorisita, me dicen los chicos que no se observa muy bien la pizarra. Si es que puedes, le puedes tomar una foto, no, y enviarles al WhatsApp. Ok. Déjame ver. Muchas gracias. Déjame ver cómo estoy. Déjame ver esto. ¿Crees que sea la cámara? No sé, pero... Ya, lo voy a tomar foto ya, chicos, a ver. No, sí se ve, pero la parte posterior de mamá no se ve. O sea, está ¿Arriba? muy... Sí, esa no se ve. Ahí está arribita. El resto sí se ve. ¿El resto sí, no? Sí, se ve. Ok, déjame ver si se puede elevar un poquito, me parece. ¿Me dicen? Por ahí. No se ve, Chachi. ¿No? Si estamos viendo Ahí solamente sí. la diapositiva, nada más. Ahí sí se ve. ¿Sí? Podría mejor compartir ya Pizarra, chat no miramos, pizarra Chachi. que aparezca la pizarra en vez de las diapositivas. Ahí Sería está bueno. claro. Para apreciar la pizarra le das clic al pin que está en la cara de la profesora. Si pones tu cursor en la pantalla chiquita de la profesora, aparecen 3 iconos. Dale clic al que parece como uno de esos push pins. ¿Cómo se dice eso en español? No sé. Los pines que machucas y pones en una pared. Ok, gracias. Sí, Bueno, chévere. Gracias también. Ya se ve. Ya, genial. Sí se ve, está perfecto. Ok, gracias chicos, muchas gracias. Sí, siempre con toda confianza, Doris, ahí habilitan su audio y para no seguir avanzando como loquita solita. Ya estábamos, estaba avanzando en mi sobrino, mi sobrina, bueno, es una mujer, entonces estoy hablando la hija de mi hermano. Yo, mujer, para referirme a mi hermano, uso esta diapositiva. Yo, mujer, para referirse a su hermano, es Turi. Allá, Turi. Ahora voy a ir recién a la hija de mi hermano, ¿no? Entonces, Turipa, o sea, de mi hermano, Turipa, Warmi, Churi. Doris, ¿por qué Churi y por qué no Guagua? Porque estoy hablando de la hija de un varón, correcto. La hija de un varón es Churi. Muy bien, Doris, ahora voy a suponer que tengo un hijo, entonces él va a ser yo, mujer, para referirme a mi hijo, ese hijo es Guagua. Entonces, si es varón, Cari Guagua. Ahora quiero hablar de mi nieto, de mi nieta, en este caso nieta, ¿ya? Nieta. Entonces voy a hablar de Jari Guaguaipa, o sea, la hija de mi hijo, ¿no? La hija de mi hijo. Entonces, Jari Guaguaipa. Entonces aquí sería Jari Guaguaipa, Jari Guaguaipa. Voy a bajar un poquito esto. Guaguaipa. Jari Guaguaipa. Warmi Churi. Porque era una mujer, ¿correcto? Warmi Churi. Esta nietita era una nietita, ya era una nieta, para que no se confundan. Mi hijo es un varón, entonces Jari Guagua. Mujer, para referirse a su hijo, Jari Guagua. Quiero hablar de mi nieta, una mujer. Entonces, Jari Guaguaipa, o sea, de mi hijo, Jari Guaguaipa, Warmi Churi, o sea, de mi hijo, su hija. Esta es la manera con la que bueno, las personas quechohablantes hablan así, ¿no? Turipa, Warmi Churi, Jari Guaguaipa, Warmi Churi, etc. Esa es la manera con la que se identifica, digamos, a las personas.
Doris, y los otros parientes, de, no sé, se me ocurre la hija de mi tía, por ejemplo, que llega a ser mi prima, lo mismo, así más o menos sigues bajando y todo, vas identificando. Pero el detalle va en que mientras digamos, el parentesco es mucho más lejano, entonces se me ocurre de tercer grado, de cuarto grado de afinidad, cuarto grado de parentesco, afinidad, no recuerdo bien el término, se hace un término mucho más complejo. Entonces, nunca vas a escuchar a una persona y decir, pues esto, a ver, mamá y pa, ñañampa, jari guawan, por ejemplo. Mamá y pa, ñañampa, jari guawan, si fuese el hijo de mi tía, ¿verdad? Mamá y pa, ñañampa, jari guawan. Entonces, no usan así. Solamente, digamos, en los que hay mayor vínculo, mayor grado de, o sea, donde tus parientes más cercanos, pues, que son esos, por ejemplo, en este caso, que son esos los más cercanos, hasta tercer grado, por ejemplo, hasta tercer grado de actividad, hasta ellos pueden, se puede hacer, se identifica de esta manera. En el caso, por ejemplo, de tu primo, se me ocurre de tu primo por aquí, o el hijo de tu primo, pues esta persona ya se nos hace más complicado. Mamá y pa, ñañampa, jarihuahuampa, churi. Entonces se nos hace complejo, solamente para referirse a esa persona, para referirse a esa persona. Entonces, en ese caso ya no se usa. Entonces, de frente, las personas lo que hacen es de frente, ya usan, por ejemplo, se me ocurre que se llame Cindy, por ejemplo. Cindy. Entonces ya me ahorro todo esto, o sea, todo este análisis, y dice Cindy, ahí está, Cindipa, Jarihuahuan, si fuera, bueno, Jarihuahuan. Con eso se acabó todo lo que es mamá y pa, ñañampa, Jarihuahuan, qué sé yo. Entonces todo eso se ahorra cuando hace referencia de Cindy, su hijo. Ahí se acabó para grados, digamos, para parientes de tercer grado, de cuarto grado, algo así, para esos parientes. ¿Cuál es la idea, Doris, de que tú me estés tratando, me estés ahí loqueando con todo este gráfico? Porque en el español también es un poco complejo este tema, el hijo de mi mamá, qué llega a ser, todo eso. La idea aquí, es que solo quiero que identifiques, ahora voy a llamar a otras personas, en realidad voy a tratar de invitar tanto a chicos y a chicas, a unas 5 personas, pero que esas personas me digan, solo que me digan, por ejemplo, si es una mujer, que me diga cómo se dice su hermana, cómo se dice su hijo, entonces solo quiero eso ahora, ¿ya? Esa es la idea del trabajo de hoy. Ya. Voy a borrar aquí. Pueden ir repasando en la diapositiva, chicos. En la diapositiva tienen ahí algo de ayuda. Bueno, es toda la ayuda real, todo el resumen de todo lo que les estoy hablando el día de hoy. Entonces, déjame ver esto. Voy a invitar que esta persona ñuja tome el papel. Nuestra amiga... bueno, a una dama. Voy a pedir a Ruth Rivera, por favor. Ahí intuta, Ruth. Intuta, ya está. Vamos a dibujarte aquí, ya olvidemos de este ñuja. Voy a dibujarte más o menos, discúlpame que está así todo de palitos. Ahora sí. Esta eres tú, Ruth. Entonces yo te voy a ponerte te voy a ponerte los personajes, el género. Y te voy a ponerte un varón que es tu hermano. Si no tienes hijos, me vas a disculpar por ponerlo, pero yo te voy a poner aquí también un varón que sea tu hijo. Vas a tener un nieto, una nieta. Vas a tener una sobrina. Vamos a hablar de tu papá en este caso. Y el hermano de tu papá, voy a ser tu tío. Y bueno, aquí la abuela, una abuela.
Ayúdame, por favor, Ruth. Le ayudamos, chicos. Si alguien identifica, por ejemplo, me dicen, Doris, la persona de la hija es lo siguiente, o sea, completa con eso ya. Entonces, ¿me ayudas con lo que puedas, por favor, Ruth? Mi hermano sería Turi. ¿Ya? Arriba es mi mamá. ¿Esta? Entre las chachas. ¿Esta? ¿Es un varón? Sí. Es un varón. ¿Quién? Mi abuelito sería Paya. Aquí es una mujer y aquí es un varón. O sea, estamos hablando de tu papá y de tu abuela. Ya arriba es Taita. Y aquí está Taita, ¿ya? Ahí sería Paya o ¿Ya? Machucha. ¿Ya? ¿Ya? Abajo sería Guagua. ¿Ya? ¿Sí es varón? Jarihuahua. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Tienes una nieta? Ay, me olvidé. Jarihuahuaipa. Muy bien, muy bien. Jarihuahuaipa. Ya, dale. Falta solo un término. Hija de un varón. Guarmi. ¿Ya? Guarmi. ¿Qué más? Guaguaipa. Ya, Jarihuahuaipa, Guarmi. Guaguaipa. Churi. Churi. Muy bien, Guarmichuri. Muy bien. Ahora veamos a tu sobrina en este caso. Ya, te ayudo. Turipa, porque estamos hablando de tu hermano. Turipa. Guarmichuri. Turipa, Guarmichuri. Churi. ¿Ves? Esa es la idea de conocer los términos de familia. Muchas gracias, Ruth, lo has hecho muy bien. No, me falta aquí. Tu tía, por favor, tu tío. Ruth. Primero usa esto. No veo bien la pantalla. Ya, Taitaipa, o sea, el hermano de tu papá. Taitaipa, Wauhin. Ajá. Lo demás está bien. Esa es la idea de conocer, digamos, de conocer los términos en quechua. Esa es la idea, de que puedas identificar taita, danza y bueno, muy bien, Ruth, gracias. Ahora voy a invitar a un varón que tenga una hija y esta que tenga, a ver, un hijo. Ñuja, vas a tener una hermana. Lo demás voy a ir borrando. Voy a ir borrando y vamos a tener solamente un sobrino que va a ser un sobrino. Vas a identificar a tu papá. A esto le voy a pedir la ayuda, por favor, a mi amigo Gustavo, por favor. Ahí en tu talla, chato. Dale, Gustavo. ¿Aquí? Ya, ¿hijo o hija es? No se ve también. Hija. Hija, Guarmichuri. Ya. Él es tu nieto. Ya, a ver. Guarmi, Ya. Guaguaipa. Guarmichuripa. Achuripa es hijo. Ajá. Ya. Guarmichuripa.
No. Ahí estamos. Párale, Gustavo, ahí no. Estamos hablando aquí, Warmichuripa. O sea, tú eres varón. Cuando te refieres a tu hija, es Warmichuri, ¿correcto? Hija. Pues vas a hablar que esta persona es la hija de es el hijo de tu hija. Primero Warmichuripa, o sea, de mi hija. Estás hablando de Warmichuripa, por eso estamos poniendo Warmichuri. Primero va la persona que le antecede, o sea, este parentesco, Warmichuripa. Ya, estamos identificando que esta Warmichuripa, bueno, es mujer. Ahora vamos a hablar de su hijo, de esa mujer, de su hijo. ¿Qué término le compete a ella? El hijo de una mujer. Carihuahua. Muy bien. Muy bien. Carihuahua. No se nota bien, a veces lo veo como si fuera mujer. ¿Sí? Por eso confunde a veces. Este es un varón. Es un varón. Pero Varón. esta es una mujer. ¿Ya? Falta la faldita. Con Carihuahua está diciendo que es varón, ¿ve? Varón. Warmichuri es una mujer. Ya. Sigamos. Ella es una mujer. Ya, es una mujer, tu hermana. Mi hermana es Pani. Muy bien. Ahora vamos a hablar del hijo de tu hermana. Entonces, fácil. Panipa. Warmi. Hija. Es varón. Panipa. Churi. Ve pensando de el hijo de una mujer. Guagua. Cari, guau. Guagua. Guau. Listo. Vamos subiendo. Ya luego, te falta solo uno. Arriba. Es un varón. Mi abuelo, mi papá. Sí, solo es tu papá. Ahí está. Muy bien. Gracias, Gustavo. Excelente. Ya, chicos. Gracias, Gustavo. Gracias. Freddy quiere participar, yo, chacho. Muy bien. A Freddy lo voy a poner un poquito más complejo. ¿Pero por qué? Freddy. Ya. Creo que hay dos Freddys. Vamos a ver. Es que si necesitan practicar un poquito, porque luego vas a identificar cuántos sobrinos tienes, pero vas a tener que saber de parte de tu hermana, de parte de tu hermano. ¿Ves? Bien, sí, listo. Y quiero que... Bien, me dijo Freddy, ¿no? Freddy sin ayuda, Sam. Primero va a ir acá. Luego acá. De aquí. Vamos a hacerlo más simple. Hasta aquí. Vamos a ir aquí. Y aquí te voy a dar el abuelo ya. A un tío. Voy a explicar aquí. A otra persona aquí. Ya. Y ya, listo. Voy a ponerte aquí que tienes una hermana. Que tu papá tiene una hermana. Este va a ser tu papá. Este va a ser el hermano de tu papá. Vamos a hablar de la abuela. O vamos a hablar de una hija. Y de una nieta de tu hermano y de tu sobrino. Listo, Freddy. Lúcete, Freddy. Freddy Núñez. ¿Quién era Freddy Núñez? Ya, vamos a esperar que... Ya. Daira me pregunta, ¿qué significado tiene el sufijo N al final? Veamos, vamos a ver en este caso, por ejemplo, digamos que soy yo, ¿ya? Yo, para hablar de mi nieta, entonces, tengo una hija y es una nieta, entonces, Warmi Wawaipa, Warmi Wawa, mi Wawaipa. Estoy hablando de ella primero. O sea, estoy yo, Doris. Bueno, vamos a hablar mientras llega Freddy. Yo, Doris, yo. Tengo una hija. Ella sería mi Wawa. Sería mi hija, Warmi Wawai. Esta es mi nieta, entonces Warmi Wawa.
Ahí está. Completo. Listo. Pues, ¿qué quiere decir, Doris, esto? Warmi guagua, estoy hablando solamente la hija. Hija, ¿no? Hija. Este I, estoy hablando que es de mí. De mí. Right. De mí. De mí. Y este pa es de, o sea, de. Hace referencia al de. De mi hija, o sea, de mi hija, o sea, de mi hija, esta es mi hija, de mi hija, esta Warmi Waban, aquí esta es una hija, pero esta N me está diciendo que es de ella, o sea, ¿de quién? De esta mi hija. De mi hija, su hija. Eso se refiere, de mi hija, o sea, de mi hija, su hija. Esta N es el sufijo posesivo conjugado para tercera persona, o sea, de ella. De mi hija, o sea, de mi hija, su hija. Eso hace referencia a este N, suyo, de ella, de él o de ella, Warmi Guava, su hija. ¿Ves? Su hija. ¿De quién? De mi hija. Esta es ella, mi nieta, es la hija de mi hija. Entonces, de mi hija, su hija. Eso hace referencia a ese tema. Ya no se ve, me dicen, ¿no? A ver, lo escribo. Hablemos entonces aquí. Estamos hablando de esta nieta nada más. En este caso vamos a hablar. Voy a hablar de esta persona, de este sobrino. Ahora voy a hablar de este sobrino. Entonces voy a decir, yo soy mujer, tengo un hermano, y este hermano tiene un hijo. Este es mi sobrino, ¿ya? Voy a hablar de él, de esta persona. Entonces se va a hacer, yo mujer, para referirme a mi hermano, Turi. Turi es hermano. Con esto estoy diciendo Turi, mi hermano. Con esta pa estoy diciendo de. ¿Ve? Esto es Turi, mi hermano, pa, de. O sea, de mi hermano. Allá, hasta de mi hermano, solamente de mi hermano, ya, pero falta completar. Quiero llegar a esto. Varón, Hari, Chu, Turín. Aquí estoy agregando esa N. Esta N dice, Turipa dice, de mi hijo, su hijo, Harichurin. De mi hijo, su hijo. Esta N hace referencia a la pertenencia, ¿no? ¿A quién pertenece? En este caso, si está la N, está, digamos, hace referencia a que ese objeto, que esa cosa o esa familia, en este caso, le pertenece ¿a quién? A una tercera persona, o sea, a él o a ella. Turipa, Harichuri. De mi hermano, su, o sea, su, con este N estoy hablando su hijo. Su hijo. De mi hermano, su hijo. ¿Qué eso hace? Ya. ¿Alguna? Freddy, ¿volviste? Me quiero contestar. Freddy. Ok, Freddy se asustó. Freddy. Ya, Freddy se asustó. Vamos a pedir que alguien me ayude. La última y luego seguimos con la clase. Quiero que quede bien claro, chicos, este tema, ¿ya? Un varón, por favor. José Castro. Ayintuta Yachachi. Ayintuta, José. Vamos a identificar a José Castro acá. José Castro. Yo sé que puedes, José Castro. Así que vamos a ver. José Castro. Ya. ¿Por dónde empezamos, José? Por aquí, ¿ya? Papá. Taitaipa. Taita. Ya. Solamente ahí. Taita. Estás identificando primero las Taita. Aquí. Estamos hablando de la mamá de tu papá. Taitaipa. Ya. Mamá. Taitaipa. Mamá. Mamá. Okay. Mamá. Mamá. Muy bien. Vamos aquí. Es el hermano de tu papá. Primero. Taitaipa. Taitaipa Wauhin. Muy bien. Wow. Vamos al costado. A la hermana de tu papá. Te ayudo. Taitaipa. Taitaipa Panin. Pani. Muy bien. Taitaipa
Pani. Panning. Taipa Pani. Doris, pero ¿por qué no usas Warmi Pani? Hari Wauji. No, pues porque el hermano es la hermana de un varón de Pani. ¿Correcto? Entonces nos puede venir a veces a los que no tenemos muy bien claros. Se nos puede venir esas cositas en la cabeza. Veamos a tu hermano. Wauji. Bien, Wauji. A tu hija. A mi hija. Churi. Warmi Churi. Muy bien, Warmi Churi. Veamos a tu sobrino. De parte de tu Wauji. Hari Churi. Waujipa. Hari Churi. Hari Churi. Churi. Ya hablemos de tu nieta en este caso. Warmi Churipa. Warmi Churipa. Ajá. Wawan. ¿Ya? Warmi Wawan. Si queremos completar todo, si queremos Warmi Wawan. Wawan. Muy bien. Gracias, José. Muchas gracias. Chicos. Consultos. Bravo. Sí, muy bien. Tajiaikusum. José, muy bien. Ayinmi. Chicos, si tienen problemas con este tema de por qué Doris pones guagua y por qué no pones churi, en este caso, por ejemplo, ¿por qué hablas Warmi Churipa, Warmi Wawan? Entonces, si tienes ese problema, por favor, díganmelo ahora. Tienen que soltar sus dudas. Por favor. Más prácticas, Doris. ¿Sí crees? Para que quede más claro para todos, o ya continuamos con las diapositivas, chicos. Hablen ahora o callen para siempre. No, un ejemplo más, por favor. Ya, ok. Si alguno de ustedes tienen esa duda, ¿no, Doris? ¿Por qué Warmi Churipa, Warmi Wawan? ¿Por qué no es Churi, Doris? Porque estamos hablando que Warmi Churi, esta es una mujer, correcto. Y queremos hablar de la hija de esta persona, de esta mujer. Entonces, cuando es la hija de una mujer, se dice guagua, ¿correcto? Se dice guagua. ¿Y qué pasaría, Doris, si esta no fuese mujer? Si esta nietita sería un varón. Pero sigue siendo hijo de una mujer. Entonces sería, aquí tendrías que cambiar. Hari. Wow. Doris, pero ¿qué pasaría si este sea un padre? Este es un papá, Doris. Entonces ya no sería, pues. Y esta persona, ya, se me ocurre, si esta persona es mujer, o sea, es una persona, por ejemplo, Daira, digamos, Daira, es mujer, tiene su hijo y tiene su nieto, Doris. Es lo mismo. Primero es Warmi Churi. Entonces está mal, porque la hija, el hijo de una mujer no es Churi, es guagua. Ya, siguiente, Doris. Ahora estamos hablando ya. Jariwawa. Eso también es varón, pero Jariwawa. Sería Jariwawa para hablar que es hijo de una mujer. Jariwawa, hijo de una mujer. Sigamos, Doris. A ver, veamos qué más podemos modificar. Este era un nietecito de Daira. Entonces vamos a suponer que es así. Jariwawa, entonces estamos hablando. Jariwawa, o sea, de este. Jariwawa, ahora le voy a decir Jariwawaipa. Jariwawaipa, o sea, de mi hijo, su hijo. Jari, Wan. Con esta N estoy hablando que es el hijo de esta persona, de él o de ella, correcto. Jariwawaipa, o sea, de mi hijo, o sea, de él, su hijo, Jariwawan, su hijo, Jariwawaipa, Jariwawan. Ya, Chachi. De él, ¿sí? Si estás hablando de varón. Churi. Hari Churi. Exacto, sí. Claro. Muy bien, gracias. Jariwawaipa, ya, Jariwawaipa, Hari Churi. Muy bien, gracias. Sí, me estaba bloqueando ya.
Kariwawaipa Hari Churi. Aquí quiero hacer referencia a esta N grandaza y lo quiero volver a resaltar. Kariwawaipa Hari Churi. Esta N hace referencia que es, es el sentido de pertenencia a una tercera persona, o sea, de él. ¿De quién? De él, de él, pues de él. Hariwawaipa, o sea, Hariwawaipa, Hari Churi. De él, o sea, de él, su, con esta N digo, su hijo. Vamos a jugar por aquí. Aquí voy a jugar con esta persona, le voy a cambiar de género. Vamos a ver aquí. Ya. Vamos a poner que Daira tiene una hermana y tiene una sobrina. Entonces, Doris, ¿cómo puedo decir eso? Vamos a borrar, nos olvidamos de los nietos, etcétera, nos olvidamos de estos. Quiero hablar de esa persona. Daira, para referirte a tu hermana, ñaña, no te olvides. Ya, ñaña. Ahora quieres hablar de esa sobrina. Entonces es la hija de esta persona. Entonces, ñañaipa, ella sería ñañaipa. Ajá, ñañaipa. De mi hermana. Con esta I estás hablando que es mío. Este pa es de pertenencia. Mamá y ñañaipa de mi hermana. Ahora vamos a dar recién su hija. Ñañaipa. Guarmi guagua. Y aquí va esa N, ¿no? Esa N que hace referencia que esta guarmi guagua pertenece a una tercera persona, a ella. ¿Ve? Ñañaipa, ella, ¿no? Ñañaipa, pai, ¿no? Ella. De ella, su hija. De ella, su hija. De ella, su hija. Eso hace referencia a todo el juego que estuvimos viendo el día de hoy. Muy bien, chicos. Veo que ya esto... Sí, Gustavo, gracias. Ñañaipa, guarmi guaguantá. Ñañaipa, guarmi guaguantá. Esa era el juego. ¿Alguna duda, por favor? Una consulta. En la lista anterior, de la semana anterior que nos dio en las diapositivas, dice tío y tía. Dice tía Ipa y tío Caca. Sí, eso les comentaba que... ¿En qué caso se usa eso? Les comentaba que eso es, pues, el término que usan en el Cusco, en el quechua del Cusco. Pero cuando queremos referirnos a nuestros tíos en el quechua chanca, lo más usual va a ser este tema. No quería dejar en blanco ese tema del tío o la tía, porque igual si tú dices esto, Ipa o Caca, aquí en el ayacuchano o en el de Huancavelica, en el quechua huancavelicano, todavía no se escucha mucho eso, pero en el quechua del Cusco, bueno, se usa eso, Ipa, Caca, etc. Quería llegar justamente a ese tema, de conocer a nuestros parientes, etcétera, para hacer referencia, como deberías decir, en el quechua chanca, a tu tío o a tu tía. Correcto. Ya, chicos, ¿alguna duda más? Ya. Doris, pero ¿por qué nos estás haciendo practicar mucho? Cuando llegamos al tema de números, vamos a identificar cuántos sobrinos tienes, cuántas sobrinas tienes, etc. Entonces, para no confundirnos a veces. Matt, por favor, ¿me ayudas a compartir la pantalla, por favor? Ya. Esto, chicos, ¿les queda claro, muy en claro esto con la práctica de hoy? Tal vez a alguien, 1 o 2 personas, por favor. Considero que sí, ¿no? Nos ha quedado muy en claro con el tema de identificar esto. Ya estos términos, digamos, están, mucho más prácticos, este cuadro comparativo, porque ya te ayuda a identificar, ¿no? De una mujer, su hija, de una mujer, su hijo, entonces ya te ayuda a identificar más fácilmente, ¿no? Entonces, de esta manera puede quedar muy en claro el tema del parentesco, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Matt. Esto es el juego, digamos, del día de hoy. El juego de hoy, que ya lo hice en las diapositivas. Ya si lo pueden ir viendo,
No olvidemos que ñuja, en el caso, por ejemplo, taita, bueno, si yo les dijera, chicos, ayúdenme a identificar el género de estas personas. Por favor, le digo, ¿no? ¿Cómo? Ayúdame a identificar el género de estas personas. Entonces tú, es fácil, ñuja, ahí en el ñuja tal vez podrías tener ciertas dificultades con esto del ñuja, pero yo en este caso no te daría, no te daría ni siquiera el género del ñuja, porque tú con un término ya lo puedes identificar. Si alguien, por favor, puede identificar el género de esa persona del ñuja, me ayuda, me serviría de gran ayuda. Mujer, gracias Gustavo, exacto. ¿Por qué, Doris? Pero ahí no dice mujer. Con ñaña tú te puedes identificar que el género de esa persona es el de ñuja, es mujer. ¿Por qué? Porque una mujer a su hermana le dice ñaña, correcto. Si en ese lugar diría wauji, wauji, y la única persona que puede decir wauji es un varón, correcto. Entonces ya puedes identificar un género. Muy bien, Minei, Gustavo, muy bien, gracias. Entonces, ahí, si yo te dijera, identifiquen, chicos, pienso que ya se luciría, ¿no? Tendrían que, bueno, ya completaría. Entonces, aquí es una mujer, Hari Wawa, entonces aquí es un varón, Hari Wawa, Hari Wawai Pachurin, Hari Wawai Pachurin. Aquí no, Doris, no dijiste si es varón o mujer, ya, muy bien, no dije si es varón o es mujer acá. Vamos, ñaña, mujer. Ñañaipa guaban, ya ñañaipa guaban. Todavía no, aquí no has puesto qué género es, entonces ya. ¿Ves? Entonces puedes irme, puedes todavía tener ya Doris, aquí no me has dado el género, porque Hari sé que es del género masculino. Warmi sé que es del género femenino, ¿ves? Pues con estos ejemplos podríamos identificar fácilmente los géneros que yo te doy. Si no hay en este caso, no soy específica en los ejemplos, entonces ahí ya pues puntos a favor, si fuese un examen, ¿no? puntos a favor de ustedes, ¿no? Porque no les he dado el género de esa persona, ¿correcto? Siguiente diapositiva, por favor, Matt. Bien, ya sabemos cómo es nuestra familia, cómo se dice papá, mamá, ñaña, turi, etcétera, ya sabemos. Entonces, podemos identificar a nuestra familia. Pero, Doris, y ahora yo te puedo preguntar, oye, Gustavo, ¿y cuántos hijos tienes? Doris, yo no tengo ninguno. Manam Canchu. Luis, y si quiere, Luis, ¿y tienes esposa? Luis, ¿tienes hijos? Luis, ¿tienes papá? O sea, pero Doris, ¿cómo puedo preguntar eso de tener, ¿cómo se puede preguntar cuántos hijos tienes, o si lo tienes o no, y cómo debería de responder a esas preguntas? Pues bien, vamos a conocer algo muy importante en la clase del día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor, Matt. Justamente aquí quiero hacerle las preguntas. Uno, me van a ayudar a identificar el género de esta persona, y vamos a profundizar un poquito más algunas cosillas. Entonces yo a una persona le voy a preguntar, Kanchu Warmiki. ¿Recuerdan cuando era esposo, esposa, cómo se decía? Husa, Warmi, Hari, etcétera. Husa, yo le podría preguntar, Kanchu Husaiki. Le podría preguntar a Carlos, Ñaupari. No, Yachachi, porque yo soy Hari y mi esposa es Warmi. Muy bien, ¿ven? Si yo le preguntase, Kancho Churiki, Minei, Kancho Churiki. No, Doris, ese término no me compete a mí, eso debería de preguntarle a un chico. Correcto, pues muy bien. Kanchu Hariki, si yo le preguntase a ver, se me ocurre, a una chica, Kanchu Hariki, Rosemary, Kanchu Hariki, Ari, Kanmi, Doris, Ari, Kanmi, ¿eh? Sí, Doris, sí tengo, o sea, sí tengo esposo. Kanchu Husaiki, tienen que identificar también, Husa, era esposo. Esposo también se puede decir también, Hari, allá. Kanchu Hariki, Kanchu Husaiki, Ari, Kanmi. Sí tengo, sí hay, sí tengo.
Manam, manarajmi, dice, manam, no tengo. Manarajmi, todavía no tengo. Entonces, esas preguntas, con esto de warmi, churiki y todo, te estoy preguntando si tú tienes, preguntando en segunda persona. Kanchu warmiki, ¿tienes esposa? Kanchu warmiki. ¿A quién estoy preguntando? A un varón. Kanchu warmiki, José Castro. Arikanmi yachachi. Sulpay, José, Ayimi. Le voy a preguntar bueno, solamente me responden a los que están casados, ya. Vamos a hacer la excepción esta vez Matt, Kanchu warmiki. Iskay. Acá, Matt dice mejor, no quiere responder. Ahora voy a preguntar a Minei. Minei, Kanchu hariki. ¿Me respondes en el chat, Minei? Ya, Minei todavía está dudando. Manam, Doris. Manaraj, me dice, no, Doris. Minei, ok, gracias. Manam. Ok, Matt, puedes ir escribiendo tu respuesta, Matt. Entonces, cuando yo quiero preguntar, ¿tienes tu esposa? ¿Tienes Kanchu warmiki? Manarajmi, manam, no. Manarajmi, Doris, todavía no. Ari, Kanmis, sí, Doris, tengo, sí hay, ¿ves? Kanchu churiki, bueno, Kanchu churiki, Werner Tello. Werner me responderá, Doris, manarajmi, Kanchu. O sea, no, todavía no tengo hijos. Entonces, con ese churi te estoy preguntando de tu hijo. Kanchu churiki, Benjamín Gamarra. Manan. Manarajmi, ya. Manam, no tienes hijos. Correct. Muy bien. Kanchu churiki, manarajmi. Kanchu Wawaiki, Rosemary Silvestre. Sulpaiki, Rosemary, Ari, Kanmi, o sea, sí tengo, sí hay, ¿ves? Kanchu Wawaiki, sí tengo, ¿ves? Muy bien. Ya que me respondieron Ari, sí tengo, entonces te voy a preguntar cuántos hijos tienes. Haika Churiki Kunakan. José Castro. Kim Satabayos. Kim Satabayo. Kimsa Chunca. Te pusieron chacota ya, José. 34 hijos. Ya. Haika Churiki Kunakan. Entonces, cuando yo te pregunto Haika Churiki Kunakan, estoy preguntando de Churi. Allá Churi. Es hijo, pero de un varón allá. Haika es el pronombre interrogativo de cantidad. Haika Churiki Kunakan. ¿Cuántos hijos tienes? Dice Doris, ya, suficiente. Y primero, no hicimos el verbo tener. Segundo, no hicimos los números. ¿Ves? Entonces, el día de hoy vamos a conocer justamente eso, de cómo debo preguntar que yo tengo, para preguntarte que tú tienes, ella tiene, él tiene. Entonces, vamos a ver una cierta particularidad. Particularidad con el verbo tener. Siguiente diapositiva, por favor, Matt. Y esta pregunta lo vamos a dejar para después. Esta siguiente, por favor. Entonces, ahora... Tapukusaiki, ya saben muy bien cómo se dice Tapukusaiki, te voy a preguntar. Entonces, ahí los ejemplos que les estaba dando, pues ahora les estoy dando, digamos, en pequeña infografía. Entonces, si queremos preguntar, ¿tienes? Kanchu Kusaiki, Mari, Kanchu Armiki, José. Entonces, ustedes, Ari, Kanmi, Manam, Manarajmi. Entonces, si yo quiero preguntar, por eso quiero preguntar y saber si tienes o no tienes, esa pregunta es con el kanchu. Kanchu Husaiki. Kanchu.
Entonces yo me recuerdo de ese chu que hicimos, Ayinyachu, ¿eh? Ayinyachu, Doris, el Ayinyachu me recuerda a ese chu, Ayinyachu. ¿Recuerdan que este Ayinyachu nos traía solamente dos alternativas? Ayinyachu. Este chu, otra vez se vuelve a repetir. Canchu, canchu, Doris, canchu. Tan, 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 canchu, jariki, jariki, jariki. Te estoy preguntando, ¿tienes o no? O sea, si tienes o no tienes. Aquí te estoy preguntando si tienes o no tienes. Canchu, jariki, ari, kanmi. Canchu, jariki, manam, manarajmi, ¿ve? Estoy preguntando si tienes o no tienes. Esa forma de preguntar te dice, te da, digamos, dos respuestas, ¿no? Un sí o un no. Ayinyachu, ari, dice ari, ayinyam. Ayinyachu, manam, manam. Aquí dice ari, ayinma, sí, estoy bien. No. Aquí, no, manam, no estoy bien, ¿ves? Son solamente, este sufijo chu indica preguntas para respuestas, tanto sí y tanto no. ¿Puedes explayarte en tus preguntas? No, con otros pronombres interrogativos te tienes que explayar, pero con este canchu, no. Con este canchu te estoy preguntando si tienes o no. Si tienes o no. Siguiente diapositiva, Matt, por favor. Me gana la hora, ya. La particularidad del verbo tener, chicos, en el quechua no existe el verbo tener. No existe. Entonces, todo lo que hemos dicho, o sea, todo este canchu, jariki, todo esto canchu, lo que me has preguntado, todas esas cosas, todas esas preguntas, no me estabas preguntando si tienes, entonces si yo tengo. ¿Qué me estabas preguntando, Doris? Entonces, si bien es cierto, en el quechua no existe el verbo tener, pero hay dos maneras de expresar una idea equivalente. O sea, Doris, esta pregunta, mira, te estaba haciendo canchu. En realidad, este ka, proviene del término del kai, del ser o del estar. Entonces, este kai hace, ese kai cumple, digamos, o reemplaza a ese verbo tener que no existe en el quechua. En el quechua no vamos a encontrar un verbo realmente del tener. Cada vez que tú escuchas kan, mi, kachkan y todo eso, el kan hace referencia al que existe o hay. O sea, en español es hay. Entonces aquí, canchu, jariki, literalmente diría, hay tu hombre, o sea, hay tu varón, hay tu esposo, o sea, hay. Eso es la particularidad del verbo tener en el quechua. En realidad te estoy preguntando, una traducción literal, hay. Si hay o no hay. Canchu, jariki, o sea, hay tu esposo, sí o no. Eso te estoy preguntando literalmente. Pero en el quechua, cuando quieres preguntar si tienes o no tienes, usas justamente el verbo kai, Por eso aquí en realidad tenemos dos casos, o sea, dos equivalentes. El primero es esto, del kai. Emplear el sufijo posesivo. Esto, digamos, vamos a ver. Este kai, si bien es cierto, es el verbo ser o estar, pero para que hable del término de pertenecer o de tener, tenemos que conjugarlo en la tercera persona. En la tercera persona recién cobra el sentido para que hable del verbo que hay, que existe, que hay, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a ver. Emplear el sufijo posesivo. O sea, ¿cuál es el sufijo posesivo? Más luego lo vamos a ir viendo. Por ahora no lo quiero ver. Entonces, emplear el sufijo posesivo y el verbo kai en la tercera persona, kan. Entonces, mira, kai es el verbo de ser y estar. Pero aquí, kai, vamos a conjugarlo, digamos, hasta la tercera persona. Esta es la raíz verbal, ya les he enseñado raíz verbal. Entonces vamos a conjugarlo para llegar al verbo tener. Ahorita no dice nada. Kani, decimos que estoy, o sea, estoy. Kani, estoy, no.
Cani es... Cani, estoy hablando que soy. Siguiente, voy a seguir conjugando. Siguiente, si voy a estar jugando. Cani, canqui y can. Cani soy, tú soy, tú aquí eres. Y aquí estoy escuchando ecos. Pues aquí. El verbo, ese verbo kai, ahora lo voy a conjugar para que recién este can me representa el verbo tener. Recién esto. Este can. Soy, eres, o tú eres, ella es. O sea, aquí, con este es, digamos, es, o sea, hablamos de existencia de algo. Y esto es lo que significa este can, conjugado en la tercera persona, es lo que nos conjugado en la tercera persona. Hace referencia al verbo tener. No nos compliquemos por ahora esto, solamente era una pequeña, digamos, explicaros más o menos por qué, Doris, hablamos de tercera persona, el can, entonces, esto, solamente con esto, cada vez que tú ves el cancho, todo, y te voy a seguir preguntando más cosillas, entonces con el can, ese can, vamos a tener en cuenta que te estoy hablando de si tienes o no tienes, porque así, el verbo kai, el verbo tener, no existe en el quechua. Nace o su equivalente es el verbo de que si hay o no hay, ¿no? Si hay, esto, o sea, este kai, can, hay de hay o no hay, o sea, hay o no hay, ¿no? Hay o no hay, hay o no hay tu esposo, hay o no hay tu esposa, entonces te estoy preguntando literalmente eso, hay o no hay, o sea, hay o no hay, existe o no existe, algo así. Entonces, en el verbo tener, en el quechua no existe el verbo tener. Se reemplaza uno con este can conjugado en tercera persona y algo más, y el otro es con el sufijo yuj. Doris, pero ese sufijo yuj nunca lo hemos visto. Luego lo vamos a ver en los verbos, en los números, lo vamos a ver ese sufijo yuj lo vamos a conocer. Entonces, literalmente, ese yuj indica, recuerdan que los sufijos no son unas palabras, no tienen significado gramatical, pero cumple la función de indicar, es el verbo, el sufijo yuj, es el que tiene, ¿no? Si yo te dijese, por ejemplo, Kanchu Hariki, sí, no, ya, y yo dijera, por ejemplo, Carlos, o Freddy, ya, Freddy, Guarmillo. Carlos, mejor, pero ya, Carlos Churillo. Entonces, cuando digo Freddy Guarnillo, estoy hablando Freddy, el yuj, el que tiene, yuj, el que tiene. Entonces, Freddy, el que tiene mujer. Una traducción literal. Carlos Churillo. Carlos, el que tiene hijo. ¿Ve? Hombre. Hijo. Entonces, de esas dos maneras, es una forma de expresar, o es el equivalente a decir, pues, ya que no existe el verbo tener, estas dos formas hace referencia, estas dos formas hacen referencia al verbo tener, completa ese vacío de lo que existe, o de tener o no tener. Entonces, eso, con este can o este yuj, podemos completar ese vacío del verbo tener, ¿no? El verbo tener no existe, pero cuando yo te digo canchu, ¿tienes? Canchu, hariki. Si bien es cierto, una traducción literal sería, ay, tu esposo, ay, tu mujer, ay, tu hijo, pero tú lo tienes que entender como canchu, o sea, tienes mujer, tienes esposo, tienes, ¿ve? O la otra forma sería Freddy Guarmillo, Freddy, el que tiene mujer. Carlos Churillo, Carlos, el que tiene hijo. Esas son las dos formas equivalentes del verbo tener. Esas son las dos formas equivalentes del verbo tener. Siguiente diapositiva, por favor, Matt. ¿Puedo pasarme, chicos, unos minutitos? Entonces vamos a regresar a las preguntas anteriores, por favor, Matt. Si alguna vez me preguntaban, Doris, tú me estabas diciendo... cuando hablamos, por ejemplo, Ñuhakani, Iskaichunka, Pichayuj, ¿me recuerdan? Eso, lo que decían Ñuhakani, cuando decían Ñuhakani, Iskaichunka,
Iskaychunka, pichhayuqmi, pichhayuqmi. Entonces, ustedes leyeron en los ejemplos de cuando una persona se presentaba. Entonces, ñuja kani, entonces aquí dice yo soy, o sea, una traducción literal sería yo soy, Iskaychunka, pichhayuq, todo esto es 25. Yuj es el que tiene, y este mi es un sufijo validador, cuando hablas de ti. Entonces, cuando decía, yo soy el que tiene 25 años. Eso hace referencia. Por eso, Adonis, ñuja kani, bueno, si bien es cierto, hay algunas siempre excepciones, incluso pasa en el inglés, no les decía, no puede decir, I have 20 years old, por ejemplo, no puedes decir eso, I have, o sea, no puede decir, dice, I am 20 years old, por ejemplo. Pues esas particularidades suceden, por ejemplo, también en el quechua. Ñuja kani, o sea, yo soy ñuja kani, Iskaychunka pichhayuq, yo soy el que tiene 25 años, más o menos. Entonces, aquí estás hablando, no estás hablando del verbo tener, pero no hay el verbo tener, pero estás usando este kani, ¿ves? Estás usando ese kani. Ahí podemos ver que para completar ese vacío del verbo tener o no, hacemos referencia al verbo kai y al sufijo yuj, Esas serían, digamos, las dos particularidades un poquito complejas, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. Por favor, Matt, ¿podrías compartir pantalla, por favor? 7:49. Me parece que no está mal. Entonces, cuando yo les preguntaba, chicos, Kanchu, Wawaiki, Kanchu, una traducción literal sería, Kanchu, Husaiki. Entonces te estaría preguntando, una traducción literal sería, Kanchu, o sea, ay, tu mujer, ay, tu esposo. Entonces te estoy preguntando una traducción literal así, pero eso, en realidad te estoy preguntando de que si tienes o no tienes. Kanchu, Husaiki. Kanchu, Husaiki. Entonces te estoy preguntando kanchu, o sea, del verbo tener. Kanchu, Husaiki. Entonces, ¿tienes esposo? Kanchu, Warmiki. ¿Tienes esposa? Kanchu, Wawaiki Kuna. O sea, ¿tienes hijos? Kanchu, Churiki Kuna. ¿Tienes hijos? O sea, te estoy preguntando tanto varón y tanto mujer. ¿Ve? O también Kanchu, Ñañaiki. Kanchu, Wawaiki. Entonces te estoy preguntando, ¿tienes o no tienes? ¿Tienes o no tienes? ¿Ve? Kanchu. Me dice, sí, Doris, Ari, Kanmi. Te pillé, por ejemplo, se me ocurre, te encontré por ahí con alguien acompañado, por ejemplo, se me ocurre a José, por ejemplo, estoy caminando en la calle y le encuentro de la mano de otra persona que yo desconozco, que no sea su esposa. Entonces, José Castro, Kanchu Warmiki, Ari Kanmi Doris, y ella, o sea, y la otra, y Pai, Pim, Pai, o sea, ¿quién es ella? Entonces, Kanyuja, Jaika, Warmiyuj, mi Kanki, José Castro, Iskay, mi Doris, Iskay, entonces sería un ejemplo muy feo, pero sería Kanchu, o sea, Kanchu, Warmiki, o sea, tienes mujer, sí, Doris, pero también ella, o sea, algo así, ¿no? Pero también ella. Kanchu, Wawaiki, o sea, Doris, ¿tienes hijos? ¿Tienes? Kanchu. Entonces, más o menos, cuando queremos preguntar de eso del verbo tener, hablamos del verbo kai, ¿no? Kan. La anterior diapositiva, por favor, Matt, para culminar con esta anterior. Esta. Entonces, si yo te pregunto, Kanchu Warmiki, primero, Kanchu, ya te estoy hablando. ¿Qué es ese Kanchu? Te estoy preguntando. Kanchu Warmiki. Primero le estoy preguntando esto a un varón, porque Warmi, usted es esposa, ¿no? Esposa. Entonces le estoy preguntando a un varón, Kanchu Warmiki, o sea, ¿tienes tu esposa? ¿Ve? Kanchu Warmiki. Él me responderá sí o no. ¿Por qué me va a responder sí o no? Porque este sufijo hace referencia a que me va a responder sí o no. Solamente es para respuestas de sí o el no. Kanchu Warmiki, Kanchu Hariki, Kanchu Churiki.
¿Sí o no? Eso, lo primero que debemos tener en cuenta es, Warmi, es que tú sabes que es una esposa, entonces yo le pregunto, ¿Cancho Warmiki? Estoy preguntando a un varón. ¿Cancho Hariki? Estoy preguntando a una mujer. ¿Cancho Churiki? Estoy preguntando a un varón. Churi. Allá está preguntando a un varón, porque Churi hace referencia a que es el hijo de un varón. Entonces está preguntando a un varón. ¿Cancho Churiki? Cancho Churiki. Entonces, de esa manera, chicos, podríamos identificar el término, digamos, tanto de a quién le estamos preguntando, qué término le compete a un miembro de la familia, etc. Creo que les he quitado, bueno, no les he quitado mucho, pero esta semana vamos a aprender más allá de eso. Yo ya no te voy a preguntarte, Canchu Armiki, te voy a preguntar ahora cuánto. Si te pregunto, Canchu Wawaiki, Arikan Midoris. Ahora te voy a seguir preguntando, Jaika Wawayu Kanke, ¿cuántos hijos tienes? Jaika hace referencia a la cantidad. Entonces, el día miércoles, señores, vamos a ingresar al tema de números. Y los números vamos a identificar cuántos sobrinos tienes, cuántos hijos, etc. Entonces, de esta manera, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no se hayan cansado con eso del verbo tener, etc. Pero vamos a seguir profundizando y lo vamos a seguir conociendo desde el Kankai. Entonces, Minchakama, hasta el día miércoles. Nos vemos, chicos. Gracias. Matt, ¿ya pasaste la lista, por favor? Sí, ya se tomó la lista, chicos.